Vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, y daremos lectura a los primeros 10 versos. San Marcos, capítulo 16, los primeros 10 versos. Se titula Sentados en el Valle de los Muertos. Extraño, ¿no? Extraño ese título. Sentados en el Valle de los Muertos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra del sepulcro, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos. ¿Y a quién más hay que decirle? A sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como él os dijo. Y cuando ellos se fueron, huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban, ¿cómo estaban? Estaban tristes y llorando. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Que nos hable el Señor este día. Tenga la bondad de sentarse. Quiero brevemente hacer un corto comentario sobre el verso 8. Me devuelven al verso 8, por favor. 16:8. Perdón. El 9. Regáleme el 9, por favor. Ese 9 tiene un salto gramatical que en el texto original no existe así. El texto original, se los digo cómo está. Este texto, originalmente el texto no tenía puntuación, no tenía puntos, no tenía comas. Es más, no habían versículos ni capítulos. Esto de versículos, capítulos, comas y puntos y signos de admiración fueron puestos hacia el siglo XIII en Inglaterra. Estamos hablando del año 1260 más o menos. En Inglaterra fue puesto esto. Antes el texto no tenía nada de esto, y antiguamente menos, pues eran unos rollos grandotes, que eran los pergaminos que había que ir desenrollando. No tenía nada de eso. Entonces no habían versículos, no habían capítulos, no habían comas, no habían puntos. Cuando le pusieron la puntuación a los textos bíblicos, ya existía la creencia de que Jesús había resucitado el domingo por la mañana. Entonces, como tal, buscaron acomodar que el texto dijera de que Jesús resucitó domingo por la mañana. Pero ¿cómo está el texto? Observen, si ignoramos la puntuación, no dice eso. Observen. Habiendo pues resucitado Jesús, vale, cuidado, la coma iría aquí después de Jesús. Habiendo pues resucitado Jesús.
Usted traslada la coma que hay allá en el pues y la pone aquí, en vez de ponerla allá, la pone aquí y dice otra cosa. Habiendo pues resucitado Jesús, coma ahí, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ya el texto así no dice que Jesús resucitó por la mañana. Habiendo pues resucitado Jesús, coma, por la mañana apareció, él resucitó a la hora que él quiso resucitar, pero por la mañana le apareció a María Magdalena. ¿Observaron la diferencia? ¿Todo en qué consistió? En una coma. Con una coma cambiaron todo el sentido original del versículo. ¿Correcto? Es decir, obligan a que el texto diga que Jesús resucitó por la mañana, pero originalmente, es más, en el texto original, este texto, para hacerles claro, no existe. No existe. Y si muchos ya tienen la Biblia, la NBP, revisen la NBP, estos textos no están en la NBP porque como fue tomada el original, estos textos no aparecen. Aparece hasta el 8. ¿Correcto? Bien. Esa anotación quería hacer antes de ir adelante. Pero luego nos centramos en el tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se titula el tema? Sentados en el Valle de los Muertos. Hay algunos lugares geográficos que tienen unos nombres tremendos. Ya en días pasados hacía un comentario del Valle de los Caídos en España, donde hasta hace poco estuvieron los restos del general Franco. Ya los retiraron de allí, pero allí estaba la tumba del generalísimo Franco. El generalísimo Franco hizo parte de la famosa Trinidad de la Muerte de la Segunda Guerra Mundial. El primero en la Trinidad era Adolfo Hitler, el segundo en la Trinidad era Mussolini y el tercero, el generalísimo Francisco Franco, de España. Esos fueron los que establecieron la tremenda máquina de la muerte que casi acaba con toda Europa y con parte de África y de Asia. Bien, hay un lugar geográfico también y está en Escocia. Es un sitio geográfico que se llama el Valle de la Muerte o el Valle de los Muertos. Es un pequeño lugar. Escocia tiene muchos valles, es un lugar de montañas, de valles, de lagos, de ríos. Es un lugar geográficamente muy bonito, en el norte de las Islas Británicas. Y hay un lugar, entre tantos lugares que hay allí, hay un lugar que se conoce como el Valle de los Muertos. El Valle de los Muertos. Bien. ¿Por qué quiero referir esto? Porque la vida de muchísimas personas es muy semejante, se asemeja mucho o al Valle de los Caídos, donde estuvo la tumba del general Franco hasta hace poco en España, o al Valle de los Muertos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta gente está sentada hoy como estuvo este hombre? Observe este hombre cómo estuvo por un momento y qué dijo. Job capítulo 19:10. Job 19:10. Voy a tomar por un momento esta Biblia mía, porque quiero leerla en la versión contemporánea, de la Reina Valera contemporánea.
19:10 del libro de Job. Observe estas palabras, que al leerlas son tremendas. Por todos lados me acosa. ¿Sabe qué dice? Estoy acabado. Soy como un árbol frondoso arrancado de raíz. Por todos lados me acosa, estoy acabado. ¿Cuántas personas han llegado a esa dolorosa y triste conclusión de que definitivamente están acabados? Ayer fueron un árbol frondoso y hoy están arrancados hasta la raíz. Fueron arrancados de cuajo, como diría el español en otro tiempo. Entonces, ¿qué quiero referir con esto? ¿Cuánta gente hoy está llorando sobre las cenizas de lo que pudo ser y no fue? ¿Cuántos están diciendo, hola, yo que aspiraba tantas cosas con mi juventud, hacer tantas cosas en mi juventud, estudiar, prepararme, tener una proyección para poder realizar unos sueños mejores en la vida? Pero la vida se me fue en un momento y la desperdicié, tomé decisiones equivocadas y hoy está sentado en el polvo de su ceniza lamentando como si estuviera en el valle de los muertos llorando. ¿Usted conoce a alguna persona así que le ha pasado eso? ¿Cuántas personas están sentados en el valle de los muertos, en el valle de lo que pudo ser y no fue, lamentando y llorando? Yo que me había soñado, me había hecho todo un sueño, que tendría un lindo hogar, que tendría una familia, y ahora, ¿qué tengo alrededor? Tan solo ruinas, tan solo vergüenza, tan solo fracaso. La familia que quise tener, la eché a perder por una decisión equivocada. ¿Ah? ¿No conoce usted personas así que están sentados en el valle de los muertos y en el polvo de la ceniza de lo que pudo ser y no fue? ¿Ah? ¿Cuántas personas están sentados en ese valle de dolor diciendo, oh, yo que me había propuesto servirle a Dios de todo corazón y tener un gran liderazgo, desarrollar mis dones en Dios, mi servicio a Dios, ser no solamente bendición en mi familia, en mi hogar, sino a mucha gente? Pero en un momento, por una decisión equivocada, echó a perder su testimonio cristiano y hoy solo quedan cenizas de lo que pudo ser y no fue. ¿Sabe usted eso? ¿Cuántas personas se habían hecho cantidad de proyectos, pero en un momento una mala decisión, la mala administración de un noviazgo mal llevado, dio al traste con todas sus aspiraciones y hoy están sentados en el valle de los muertos? ¿No es eso así? ¿Cuántas personas tenían tantos sueños para realizar en Dios y tantos proyectos y hoy solo le quedan ruinas? No le queda nada. Echaron a perder lo que más valía, echaron a Dios de su vida, ya Dios no está en su vida, tomaron unas decisiones tan aceleradas, tan equivocadas, tan carnales, que todo lo que pudo ser ya no es, y tal vez nunca será, que es lo más triste, tal vez ya nunca se logre. Pero esta mañana estamos aquí para reflexionar juntos frente a esto. Y quiero citarles a un personaje central en todo esto, ubicado en Marcos, allí donde estábamos leyendo. Es un hombre que se llamó Pedro, un hombre que había sido llamado directamente por el Señor. Un día su hermano Andrés, que inicialmente se había encontrado con Jesús, lo invitó a que viniera a Jesús, según San Juan capítulo 1 del verso 35 en adelante.
Y él vino, y cuando oyó él personalmente a Jesús, no tuvo duda y decidió seguirlo. Desde aquel día Jesús le dijo esto: de ahora en adelante no se llamará más tu nombre Simón, que está asociado a una persona, a un patriarca que había fracasado en su vida espiritual, incluso en la relación con su padre. Hablo del hijo de Jacob, Simón. Era un sinónimo de vergüenza en el pueblo. Pero el Señor le dice: te voy a quitar ese nombre de vergüenza y te voy a dar un nombre de honra. Te voy a llamar Cefas, que quiere decir Pedro. No se llamará más tu nombre Simón. Se llamará tu nombre Cefas, que quiere decir piedra. Es decir, algo que sirve para vaciar un fundamento de un edificio poderoso. Alabanzas a Dios. No es el fundamento, es una parte, es una piedrita para ese fundamento del gran edificio de Dios que es su iglesia. Pedro no es el edificio, pero sí es una piedrita del fundamento, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y ahí está Pedro, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, Efesios 2:20. Amén. Ahora, este hombre había seguido al Señor. Ese día tomó la decisión de seguirlo. De tal manera, su vida hasta ahí había sido de un pescador de mediano éxito. No de mucho éxito, de mediano éxito. Ahí pescando en el lago de Genesaret, en Galilea. Pero ese día que el Señor lo llamó y él decidió seguir a Jesús, dejando su barca, dejando a su familia, dejando a sus compañeros de faena, los dejó y siguió a Jesús. Desde ahí en adelante se convertiría en uno de los discípulos aventajados, por decirlo de alguna manera, en el grupo de discípulos de Jesús. Y Jesús tuvo un cuidado y un aprecio especial hacia él. Por ejemplo, siempre lo tuvo en el grupo más selecto de sus amigos. Cuando fueron a orar por la hija de Jairo que había muerto, según el capítulo 5 de Marcos y 8 de Lucas, Jesús solamente permitió entrar 3 de sus discípulos al lugar donde la niña estaba muerta para que lo acompañaran a orar por ella. Invitó a Jacobo, invitó a Juan e invitó a Pedro. Solamente 3. Cuando fueron al monte de la transfiguración, según Mateo 17, también invitó 3, y entre los 3 estaba Pedro. Es decir, siempre Pedro ocupó un lugar de privilegio en el grupo de los discípulos de Jesús. Y el día que Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Cristo? Y ellos comenzaron a decir que que aquel, que Elías, que Juan, que Isaías o que Jeremías. Cuando Jesús preguntó al grupo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, se le encendió la lamparita primero a él. Alabanzas a Dios. Antes que al resto, a él se le encendió la lamparita y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabanzas a Dios. Aleluya. Un día, cuando toda la gente se iba, porque dijeron que era muy dura esa palabra de Jesús, ¿quién la podía oír? Es decir, ¿quién puede vivir, practicar, obedecer esa palabra tan dura que dice Jesús? San Juan 6. Cuando todos se iban, Jesús le preguntó a los 12 discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? A lo que Pedro se adelantó al resto, es decir, él siempre estaba adelante. Él respondió antes que el resto: Señor, ¿y a quién iremos si tan solo tú tienes palabras de vida eterna? Alabanzas a Dios.
Alabanzas al Señor. Cuando el Señor les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea flagelado, que sea torturado por ellos y que sea crucificado y finalmente muerto. Y Él dijo, de ninguna manera eso te pase. Porque si es necesario, mi vida voy a dar por ti. Amén. Ahí tengo la espada afiladita. Si alguno se mete con usted, se meterá conmigo y se encontrará con mi espada, que la mantengo bien afiladita. Y tan afilada la tenía que, de verdad, hizo un lance y le botó una oreja a un muchacho. Sí, tremendo. No era charlando, es verdad. Estaba decidido, de verdad. Pero ¿quién creyera que ese que se ve con todo ese arrojo de valentía por Jesús, finalmente cuando una muchacha está diciendo, este también estaba con Jesús, él esté negando y diciendo, no, yo no conozco a ese hombre? ¿Por qué el hombre de arrojo y de valentía de ayer ahora está todo acobardado? ¿Y por qué está negando a Jesús, el que dijo que si era necesario daría la vida por Jesús? ¿Ah? ¿Qué le pasó? ¿Quién creyera que ese envalentonado de ayer que estaba diciendo, Señor, te voy a ser fiel hasta la muerte y te voy a servir, ahora esté sentado en el valle de los derrotados? ¿Y dónde quedaron sus promesas? ¿Y dónde quedaron las palabras de fidelidad? ¿Y dónde quedaron sus votos de fidelidad que le hizo al Señor y de servicio fiel? ¿Dónde quedó eso? ¿Por qué ahora está sentado allá en el valle de los muertos y de los derrotados, de los fracasados? ¿Ah? ¿Cuándo se derrumbó todo eso? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿No es el mismo hombre que ayer lo veíamos todo un valiente y ahora todo un cobarde negando a Jesús? Aleluya. Hay un hombre, Jesús se fue al Calvario. Aquella tarde se fue él al Calvario y después al sepulcro. Pero en un lugar, en algún lugar de Jerusalén, hay una casa con puertas cerradas. Desde luego, para aquella época, ni cómo decir, pues no tiene luz eléctrica, es una casa oscura. Se iluminaba con algunas antorchas, algunas lámparas, que el combustible era aceite y una mecha. Pero tal vez nada de eso esté alumbrando en esa casa. No hay lámparas encendidas, todo está apagado, las puertas están cerradas, todo es oscuridad. Y en un rincón de esa casa solo se escuchan lamentos, llanto. Hay un hombre tirado en el piso, en un rincón, está llorando. Aleluya. ¿Cómo se llama ese hombre? Es el antiguo Simón, al que Jesús le había cambiado el nombre y ahora se llamaba Pedro. Está derrotado. No para de llorar. Esa noche, cuando Jesús sale del lugar donde estaba siendo azotado en el Sanedrín, y cuando sale de allí se encuentra de frente con Pedro, que lo estaba negando por tercera vez, y el gallo había cantado, y Pedro se encuentra con la mirada de Jesús así de frente cuando él lo está negando. Jesús siguió hacia la crucifixión, hacia el Calvario. Pero Pedro esa noche salió de inmediato de allí y fue a parar a ese lugar solitario, donde se la pasa llorando día y noche. Jesús fue al Calvario, Jesús se fue al sepulcro, pero Pedro se fue al infierno de su derrota, al infierno de su fracaso, a la condición más humillante, que es sentirse decepcionado de él mismo.
¿cómo sería la ira que tendría contra él mismo? Estoy airado contra este Simón o contra este Pedro. No me imaginé nunca que este Pedro llegara a este lugar, que llegara a un extremo tan bajo, tan cobarde, de negar a su maestro, de fallarle al que nunca debió fallarle, de fallarle al que todo lo había hecho por él. Alabanzas a Jesús. ¿Se imaginan cómo es el valle donde está este hombre sentado? Tenebroso, oscuro, desierto, con el dolor más grande, con la decepción más grande. Pienso que Pedro allí se desconoce a sí mismo. ¿Dónde estuvo escondido este Pedro cobarde que yo no lo conocí ayer? Es decir, él mismo se desconoce. No puede ser que yo, el discípulo brillante de ayer, hoy sea la vergüenza del grupo. Hoy esté en el valle de los muertos, de los fracasados, de los derrotados. Lavando la ceniza con sus lágrimas, la ceniza de lo que pudo ser, y no fue. ¿Cuánta gente le pasa igual hoy? Que se desconocen. Yo no sé cómo llegué a ser lo que soy ahora. No sé cómo pude caer de un lugar tan alto a un lugar tan bajo como lo que soy. No sé cómo pude llegar de una persona que tenía todo el mundo para conquistar a quedar prisionero en un lugar donde todo gira en su contra y ahora solo tiene fracaso a su alrededor. Pero esta mañana quiero decirles, aún a los que están sentados en ese valle de derrota, de fracaso, de lo que pudo ser y no fue, que todavía las cosas se pueden cambiar hoy. Que todavía se puede dar un vuelco y salir de ese valle de los muertos, levantarse de sus cenizas y volver otra vez con la frente en alto. Pero eso tendrá que pasar por un proceso. El proceso está en Proverbios 28:13. ¿Qué dijo Proverbios 28:13? Observe. El que reconoce su pecado. ¿Por dónde comienza el asunto? Por un reconocimiento, reconocer su pecado. Lo más difícil para el ser humano fracasa y él no acepta que él pecó. No, fueron otros los malos que le pusieron la trampa en el camino, lo hicieron caer. La culpa la tuvo aquel, la culpa la tuvo aquella, la culpa la tuvo el otro, la culpa la tuvo el diablo, la culpa la tuvo Eva. Siempre ha sido así desde el principio. ¿Claro? La culpa la tuvo la serpiente, la culpa. Él nunca tiene la culpa. ¿Ah? Esos que le viven echando la culpa a otros y no asumen su propia responsabilidad, nunca levantarán la cabeza, se morirán en el valle de los muertos. Pero el que reconoce su pecado y se aparta de él, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? ¿Tiene futuro? Hay futuro para aquel que pasa encubriendo su pecado, escondiéndose o escudándose en las fallas de otros. No hay futuro. Pero el que confiesa su pecado, más el que confiesa su pecado, ¿y qué más hace? Se aparta rotundamente de él. ¿Qué alcanza?
alcanzará la misericordia de Dios. Alcanzará la misericordia de Dios. Alcanzará la misericordia de Dios. Se levantará victorioso de ese lugar de los muertos, de las cenizas de su fracaso. Se levantará. Aleluya. Alabanzas a Dios. Oh Dios, que Dios tenga misericordia hoy. Aleluya. Alabanzas a Dios. El texto que leímos en Marcos contiene un mensaje especial. Id y da la nueva a mis discípulos y a Pedro. Note, ¿por qué Jesús, al decir da la nueva a mis discípulos, no dio sentado? Es decir, ¿por qué pone a Pedro aparte? Pues sus discípulos, cualquiera hubiera pensado que incluía a Pedro. Pero ¿por qué hace esa anotación poniendo un énfasis aparte de discípulos en Pedro? ¿Por qué? Pero id y decid a sus discípulos, ¿y por qué a Pedro lo puso aparte? ¿Ah? Y a Pedro. Y dan la nueva a sus discípulos, coma, y a Pedro lo puso aparte. Y a Pedro. Pedro, no Cristo, pero Pedro no se sentía parte ya de los discípulos. No es cuestión de Dios, es cuestión de la conciencia. En la conciencia, según la conciencia de Pedro, después de lo ocurrido, después de su fracaso, después de negar, incluso maldecir al Señor, ya no se sentía parte de sus discípulos. Y ahí lo grave. Por eso Jesús lo puso aparte. Da la nueva a sus discípulos, es decir, a los discípulos de Jesús, y aparte a Pedro. Pero también hay algo bonito en esto. Aunque Pedro ya no se sentía parte de los discípulos, Jesús sí seguía contando todavía con él. Alabanzas a Dios. Jesús tiene buenas noticias para los que se mantuvieron fieles. Pero tiene también buenas noticias para este que había naufragado en su fracaso aquella noche. Para él también tiene buenas noticias. La noticia de la resurrección de Jesús debe de ser motivo de gozo para los que se han mantenido fieles, y para los que fracasaron también para ellos debe ser motivo de júbilo. Porque si Jesús está vivo, tiene poder para bendecir a los que se han mantenido fieles y de levantar a los que han caído. Él tiene poder para levantar a los que han caído también. Aleluya. Alabanzas a Dios. Y esta mañana Jesús está aquí en este lugar. Yo no sé, aquí o a la distancia, las personas que nos siguen a través de nuestro sitio web, en cualquier lugar del mundo, donde quiera estén, no sé quién esté oyendo este mensaje y esté diciendo esta mañana: Dios me está dando una nueva oportunidad. Dios me está dando una nueva oportunidad. Oh Dios, ¿cuántos en esta hora, cual David, estarán diciéndole: Señor, dame una nueva oportunidad que comience por dame un nuevo corazón y poner dentro de mí un espíritu recto? Alabanzas a Dios.
No quiero tener dentro de mí un espíritu mundano, no quiero tener dentro de mí un espíritu de adulterio, no quiero tener dentro de mí un espíritu de fornicación. Quiero un espíritu recto y quiero un corazón nuevo. Aleluya. Alabanzas a Dios. Y esta mañana aquí está Jesús. Aleluya. Alabanzas a Dios. El capítulo 21 de Jesús, de San Juan, capítulo 21 de San Juan, nos cuenta cómo cierra esta historia. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Dale cuidado cómo se manifestó. Estaban juntos Simón Pedro. ¿Ya? Había pasado la de resurrección. Unos creían, otros dudaban, no estaban seguros. Y Pedro no estaba tan seguro de la resurrección de Jesús. ¿Quiénes estaban con Simón? Estaban Tomás, llamado el Dídimo, o sea, el mellizo. Dídimo es mellizo. Natanael, el de Caná de Galilea, uno que antes había sido revolucionario. Los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Él no dijo vamos a pescar, él dijo voy. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron pues y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué pasó? Siguieron la iniciativa de Pedro. Pedro toma la iniciativa de ir a pescar, los otros lo acompañan, y ni Pedro, que tomó la iniciativa, ni los que lo acompañaron tuvieron éxito, fracasaron todos. ¿Sí o no? ¿Cuánto pescaron? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál fue el resultado? Nada. 3, 4 ahora. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Ellos estaban allá, retirados de la playa en su barca fracasada, pero aparece la silueta de Jesús allá en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Hay alguien allá y no saben quién es. Y les dijo: hijitos, a la forma como los llamó. Al llamarlos hijitos, quiero decir que hasta aquí Pedro no se había visto con Jesús después de la resurrección. No se habían visto, no se habían encontrado. Por primera vez después de su fracaso, se va a encontrar con Jesús. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still
It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. Y escuchan una voz que les dice: hijitos. Al llamarlos hijitos, incluyó a los otros discípulos e incluyó también a Pedro, que lo había negado aún con maldición, y él lo llamó hijito. ¿Tenéis algo de comer?, le respondieron. ¿Qué dijeron ellos? No. En el verso anterior no tenían nada. Aquí, ¿tienen algo de comer? Tampoco tienen nada. ¿Qué se tiene cuando una persona deja a Jesús? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Ven 2 veces el negativo ahí? Nada, no. ¿Cuánto le queda a una persona después de que deja a Jesús? Nada. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron. Ahí Pedro se acordó cuando él había iniciado su relación con Jesús. Comenzó así, ¿recuerdan? También pescando. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, note eso, aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo: ¿a quién? ¿Por qué no le dijo a los otros? ¿Por qué le dices a Pedro? Porque Pedro está enredado aquí. Simón Pedro le dijo a Simón: ¡es el Señor! Por primera vez Pedro se va a ver cara a cara con Jesús después de su fracaso. Y su compañero le grita: ¡es el Señor! Mira el susto que se llevó Simón. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella, y del susto se tiró al agua, se echó al mar. ¿Ah? Verso siguiente, 8. 8, por favor. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, es decir, unos 90 metros. ¿Qué dice el verso siguiente? Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ellos habían fracasado. Pedro había fracasado. ¿Cuánto llevará Pedro sin comer? ¿Usted cree que ese Pedro allá llorando tuvo tiempo para levantarse y comer? ¿Cuánto llevará el hombre sin comer? Y salió a pescar tratando de pescar algo para comer y no pescó nada. Ni siquiera sus compañeros tenían tampoco nada para comer. Pero Jesús siempre tiene. Jesús siempre tiene. Y Jesús tiene para todos. Tenía para los otros y tenía para Pedro también. Jesús siempre tiene y tiene para todos. Para los que se mantuvieron fieles y para el que fracasó como Pedro, también tiene. Esta mañana Él tiene para todos. Jesús está aquí y tiene para todos. ¿Por qué no están de pie, por favor? Alabanzas a Dios. ¿Cuántos quisieran? ¿Cuántos hay aquí que tal vez estén sentados en las cenizas de su fracaso? En lo que pudo ser y no fue. En el hogar que pudieron tener hermoso modelo ejemplar y fracasó.
en la vida cristiana que pudieron tener y sucumbió. En el éxito que pudieron tener en la vida, pero su barca naufragó. Pero aquí está Jesús todavía, a la orilla del mar de tu fracaso, frente a la orilla del mar donde has fracasado, hay alguien que está parado todavía y se llama Jesús de Nazaret. Pedro y sus compañeros están en el mar de su fracaso, donde nada habían podido pescar. Pero Jesús está en la playa y tiene provisiones. Y tiene para todos. Aleluya, Jesús. Si hay alguien que ha estado sentado en esa valle de los muertos, le invito en el nombre de Jesús que se levante ahora, que reconozca las causas por las que llegó a un estado de esos, de derrota, de fracaso lamentable, pero que esta mañana se levante en el nombre de Jesús. El que reconoce su pecado y se aparta de él, ¿qué alcanza? Alcanza misericordia. Alcanza misericordia. El que encubre sus pecados no prospera. Aleluya. Esta mañana aquí está Jesús. Su mano está extendida. Podemos imaginárnoslo de pie a la orilla, en esa playa, a la orilla del mar donde han fracasado sus discípulos, diciéndole: mira, el futuro de ustedes no está allá, el futuro de ustedes está aquí. El futuro de ustedes no está en ese mar, el futuro de ustedes lo tengo yo, está a mi lado, está conmigo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto necesitan hablar con Jesús esta mañana? A ver, levante su mano todo aquel que necesita hablar con Jesús esta mañana. Algo serio. ¿Cuántos tienen algo serio que hablar con Jesús esta mañana? A ver, palco, por favor, allá, ¿está bien? Alguien que tenga algo serio que hablar con Jesús. No sigas sentado en la ceniza de tu derrota, de tu fracaso espiritual, de tu fracaso en lo que sea. Es momento de levantarte. Aleluya. A las puertas de un cementerio Jesús gritó una frase tremenda. A alguien que estaba en un cajón le dijo: levántate. Y el que estaba muerto se levantó. Si estás caído, levántate. Todo el que desee venir aquí de pie o como quiera venir a este lugar y hablar algo con Jesús, venga por favor. Vamos a hacerlo en esta mañana, una oración solemne, eficaz, poderosa, de fe, de sinceridad. Deja por un momento tu lugar y ven a este lugar y habla con Él. Tal vez hayan cosas importantes que tú tengas que hablar con Él. Tal vez fracasos tristes que tú tengas que contarle al Señor. Tal vez derrotas vergonzosas que has sufrido y necesitas acudir a sus pies. Aleluya. Dios le dijo a Salomón: cuando alguno hubiere sido por el enemigo y viniere a este lugar e invocare mi nombre, yo lo levantaré, yo lo sanaré, dijo Él. Si hay alguien que ha sido herido por el enemigo, venga a este lugar, que el Señor prometió levantarlo, restaurarlo, sanarlo. Invocarán mi nombre, dijo Él, y yo lo sanaré.
Hay un lugar a los pies de Jesús esta mañana. Hay un lugar cerca de Él. Entonamos este coro como una oración. Zaqueo.